Nacida en 1838 en Inglaterra, Amelia es conocida por ser una de las asesinas más despiadadas en la historia inglesa. Y ahora te contaré parte de su historia. De niña era muy tranquila, le gustaba la poesía y se llevaba muy bien con sus vecinos, hasta que su madre falleció por tifus, y esto cambió para siempre su vida. Luego de enterrar a su madre, se mudó con una tía y comenzó a trabajar. Al poco tiempo, su padre falleció, y cuando cumplió 24 años, Amelia decidió cortar lazos con sus hermanos y se mudó a la ciudad. Fue aquí que conoció a George Thomas, un hombre de 59 años con quien terminó casándose. Para no crear un escándalo, ella mintió sobre su edad, pues su ahora esposo era 35 años más grande que ella, y para ayudar con el dinero de la casa, comenzó a trabajar como enfermera al lado de su mentora, una mujer llamada Ellen. Ellen tenía una especie de granja para adopción ilegal, con el fin de ayudar a que aquellas madres que querían deshacerse de sus bebés pudieran pagar para que el lugar se hiciera cargo de ellas, funcionando como una especie de guardería, pero de adopción. El negocio era simple para esta enfermera. Ofrecía adoptar un bebé, los padres le pagaban una suma considerable y sin saber condenaban a la muerte a su hijo, pues las condiciones en que se encontraba la granja eran insalubres y eran pocos los bebés que pasaban del año. Había muchos padres que regresaban arrepentidos para buscar a sus hijos, pero solo encontraban tumbas y mucho secretismo acerca de la forma en que falleció su infante. Sabiendo que lo que habían hecho era ilegal, no podían hacer mucho para saber la verdad. Y por ello Ellen vivía tranquilamente con su negocio. De pronto, esta mujer decidió que era buen momento para retirarse y dejar a su protegida a cargo. Fue así que le enseñó a Amelia todo lo necesario sobre el negocio. Para este punto, George, su esposo, ya había fallecido y habían tenido una hija, por lo que sin dudarlo, aceptó hacerse cargo de la granja, pues la cantidad de dinero que podría recibir era sumamente mayor a la que recibía siendo enfermera. La ambición de Amelia la hizo hacerse conocida en el ojo público, pues comenzó a anunciarse en el periódico ofreciendo sus servicios de adopción de bebés con un único pago. Y a diferencia de Ellen, Amelia no esperaba que las condiciones deplorables de la granja terminaran con la vida de los infantes, sino que ella misma comenzó a asesinarlos. En 1879, un doctor notó la cantidad de muertes que tenía la especie de orfanato que dirigía Amelia, por lo que fue llevada a juicio y le dieron solamente 6 meses de trabajo forzado. Fue a partir de aquí que Amelia comenzó a ingresar a hospitales psiquiátricos y se mudaba de ciudad constantemente. Esto para poder despistar a la policía, quien estaba cada vez más cerca de atraparla. Pronto Amelia decidió que para no llamar la atención de las autoridades, lo mejor era deshacerse de los cuerpos ella misma. Así que comenzó a tirarlos en un río. Pero no pasó mucho tiempo para que los barqueros comenzaran a encontrar los restos, y ahora Amelia no podía huir más. Los oficiales la detuvieron el 4 de abril de 1896, y se estima que Amelia Dyer asesinó alrededor de 400 bebés. La condenaron a pena de muerte y fue ejecutada en la horca. El 30 de septiembre de 1975, un repartidor de leche encontró el cuerpo de una mujer sobre la hierba, y al llegar los oficiales quedaron impresionados por la violencia que el cuerpo presentaba, pues no solo tenía marcas de puñaladas por todos lados, sino que el cráneo estaba partido con lo que pareciera fueron 2 martillazos. Los forenses determinaron que la mujer había sido asesinada por los golpes en la cabeza, y luego apuñalaron su cuerpo después de morir.
20 de enero de 1976. La policía descubrió el cuerpo de una prostituta con marcas de 52 puñaladas y nuevamente 2 golpes en la cabeza. Comenzaron a tratar de relacionarlo, pero en todo el año no pasó nada. No fue sino hasta el 5 de febrero del 77 que encuentran otro caso similar. Una mujer de 28 años asesinada con 3 golpes en la cabeza y puñaladas en todo el cuerpo. Con estos 3 casos, la policía comienza a tener la sospecha de un posible asesino serial, quien además cometía crímenes parecidos a los de Jack el Destripador. El 23 de abril se encuentra el cuerpo de una prostituta, quien al saber que había un asesino serial suelto, toma la decisión de atender a sus clientes en casa. Pero lo que no sabía es que el asesino iría con ella. Nuevamente otro caso donde la víctima tenía golpes en la cabeza y puñaladas. El 26 de junio se encuentra el cuerpo de una menor de 16 años con el mismo destino. Y es a partir de aquí que nombran a este asesino como el Destripador de Yorkshire. La gente en las calles estaba temerosa y comenzaron a hacer marchas para meter presión a las autoridades. Mientras, las prostitutas decidieron mudarse a Manchester para estar a salvo. Pero lo que no sabían es que este asesino estaba al tanto de lo que pasaba en la ciudad, pues apenas días después, en octubre, encontraron el cuerpo de otra prostituta en Manchester. Tenía 11 golpes en la cabeza y el cuello casi decapitado con un vidrio. La violencia que el asesino tuvo con esta mujer parecía un regaño a las demás prostitutas por irse de la ciudad. Dentro de las pertenencias de esta última víctima encontraron un billete nuevo de $5. Así que al investigar el número de la serie, lo arrastraron a un número reducido de 5,000 empleados. Y los interrogaron en un esfuerzo casi imposible de dar con el asesino. Entre todas estas personas se toparon con Peter Stutcliffe, un hombre que podría encajar en uno de los asesinatos, pero lo dejaron ir sin más. Luego de este intento aparentemente fallido de encontrar al asesino, encontraron el cuerpo de otras 2 personas quienes ya tenían días de haber sido asesinadas. El Destripador de Yorkshire parecía haberse esfumado luego de esa investigación, pues no hubo ningún incidente por 11 largos meses. Fue hasta 1979 que el asesino regresó asesinando a una joven de 19 años que trabajaba en la construcción. La policía, al no saber qué hacer, volvió a investigar a los 5,000 trabajadores y pronto redujeron su búsqueda a 250. Y después todo apuntaba a un hombre, Peter. Lo detuvieron y lo interrogaron, pero este no dijo nada, tratando de que lo declararan mentalmente inestable. Al armar el caso y mostrar las pruebas necesarias, lo declararon culpable de 13 asesinatos, dándole cadena perpetua. Al hacerse público el caso, decenas de mujeres comenzaron a acudir a la cárcel para tener relaciones con él, y en total trataron de asesinarlo en más de 10 ocasiones, pero él logró sobrevivir. Peter falleció el 13 de noviembre de 2020 luego de contraer coronavirus a sus 74 años. Fred nació en 1941 en Inglaterra. Era una persona muy simpática, pero tuvo una vida difícil, pues sus padres abusaban de él y todos sus hermanos. A los 14 dejó la escuela para trabajar, y su frustración lo llevó a cometer pequeños crímenes, hasta que un accidente de moto cambió todo para él. Pues fue a partir del golpe que sufrió en la cabeza que comenzó a comportarse más violento y menos humano. Las personas que estudian los comportamientos de estos monstruos dicen que fue aquí donde nació como asesino serial. Fred era muy tímido y con el accidente quedó peor físicamente,
lo que lo volvió aún más inseguro a la hora de acercarse a una mujer. Por lo que comenzó a abusar de las mujeres del pueblo para poder cumplir sus fantasías sexuales. De pronto conoció y se enamoró de una prostituta de 16 años quien estaba embarazada de 5 meses. Pero a él no le importó y encima tuvo 2 hijos más con ella. No pasó mucho tiempo para que ella lo abandonara por lo insoportable que era y se regresó a su país natal, Escocia. Fred no dejó que ella se llevara a sus hijas, por lo que contrató a una niñera llamada Anna para que las cuidara mientras él trabajaba. Pronto Anna cayó en brazos de Fred y quedó embarazada. Este embarazo no le gustó para nada al señor West, por lo que misteriosamente Anna desapareció en 1967 y sus restos fueron encontrados 27 años después. Fred West se había graduado como asesino. Por otra parte, Rosemary nació en 1953. Su madre sufría depresión y su padre era esquizofrénico. Por consecuencia, abusaban de ella. Y cuando conoció a Fred, inmediatamente tuvieron una conexión, pues los dos tenían un historial bastante oscuro en sus familias. La pareja rápidamente tuvo a su primera hija, y al poco tiempo, los dos se convirtieron en cómplices al asesinar a la hija mayor de Fred, quien tan solo tenía 8 años. La exesposa regresó de Escocia para tratar de llevarse a sus hijos, pero la terminaron descuartizando y la enterraron en el jardín. La pareja decidió que era momento de dar el siguiente paso en su relación, y se casaron en 1972, mudándose a la ahora famosa Casa de los Horrores en la calle Cromwell número 25. Crearon un sistema para desaparecer a las mujeres del lugar, y su primera víctima de esta nueva etapa como asesinos fue Caroline Owens, a quienes convencieron de ser niñera y se mudó a vivir con ellos. Fred trató de tener relaciones con ella al poco tiempo, pero Caroline no aceptó y se fue. 2 meses después, la pareja la vio nuevamente en una carretera, y luego de disculparse, ofrecieron llevarla a su casa. Luego de unos días, Fred se sentía arrepentido y le dijo que la dejaría ir con la condición de que no dijera nada a la policía. Ella aceptó y fue liberada. Pero apenas logró escapar fue con las autoridades, quienes rápidamente detuvieron a la pareja. Los esposos se declararon culpables y los multaron con 25 libras a cada uno. A partir de aquí tomaron la decisión de deshacerse de sus futuras víctimas, cambiando su objetivo a mujeres marginadas de la ciudad, secuestrándolas en casa y abusando de ellas hasta terminar asesinándolas. Los restos de todas las mujeres los fueron enterrando en el piso del sótano, hasta que poco a poco lo llenaron. Así que para ocultarlo, llenaron todo de cemento y convirtieron el lugar en un cuarto para los niños. Rosemary comenzó a trabajar como prostituta y dejaba que sus clientes abusaran de sus hijas. Y así pasaron 14 años quitándole la vida a todas las mujeres que pudieron, donde llegaron a un punto en que ya se tenían miedo el uno al otro, por temor a que se terminaran asesinando. Una de sus hijas amenazó con acusar a la pareja con las autoridades, y como lo debes estar suponiendo, el matrimonio terminó asesinándola. Con esto, amenazaron al resto de las hijas sobre lo que les pasaría si se les ocurría hablar de lo que ahí pasaba. Por lo que en silencio, ellas fueron testigo de todos los horrores que cometieron en esa casa. El 24 de febrero de 1994, la policía se encontraba investigando la desaparición de Anna, la primera víctima de Fred, y poco a poco fueron descubriendo más cadáveres. Al ir siguiendo la pista de Fred, poco a poco fueron conectando todas las muertes y terminaron deteniéndolo. 6 meses después se ahorcó antes de recibir su sentencia, y dejó una nota romántica para su esposa, diciendo que la esperaría en la otra vida. Con Fred fuera de la ecuación, se investigó la complicidad de Rosemary,
y la declararon culpable de asesinato, condenándola a cadena perpetua. Y hasta aquí este video. Yo soy Mr. Kral y recuerda que nunca estás solo. Siempre hay alguien detrás de ti observando.